Estimados espectadores, bienvenido a mi canal. En este canal, compartiremos con ustedes toda la información sobre Handy Keram. Estás solo con un canal inusual. ¿Estás listo? Antes que nada, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo. Mira lo que nos dice la carta natal de la bella Handercel. ¿Son el éxito de Handy y todos sus amores una coincidencia? ¿Qué estrellas juegan el papel de Hand siendo una estrella? ¿Qué tan precisos crees que son los hallazgos descritos en este vídeo? ¿Y qué comentarás al respecto? Bienvenidos a nuestro vídeo. Que la pasen bien. Examinamos la carta natal de Handercel. Analizamos la carta natal de Handercel, quien ha estado involucrada en muchos proyectos desde la serie de televisión juvenil Gunes Inkthlar y quien ha aumentado su base de admiradores con su belleza y actuación. A ver, ¿cuál es el secreto de este éxito? ¿Qué nos dijeron las estrellas? ¿A qué distancia está el cielo del lado de Hand? Hay un punto que nos define incluso antes de nuestro signo solar, síntesis y nuestro signo de sombra. En primer lugar, el signo de síntesis de Hand es entrenador. Esto muestra que el elemento fuego y su naturaleza pionera son dominantes. Aries tiene energía inicial y dado que su planeta regente es Marte, podemos decir que muestra nuestro lado guerrero y también nuestra energía masculina. Los entrenadores de síntesis no dudan en luchar, pero también son famosos por su terquedad. El exceso de esta energía puede indicar, de vez en cuando, sucumbir a la arrogancia y al ego, e ir a la guerra sin estar listo, es decir, proyectos iniciados antes de estarlo. Con el elemento fuego, puede mostrar ser demasiado ambicioso de vez en cuando y estar bajo cargas innecesarias de vez en cuando. No duda en luchar. Prefiere ser quien inicia los eventos. Siempre quieren estar en todos los campos, y el hecho de que Hand sea actriz, cara de marca y concursante de belleza respalda su orientación. El signo de la sombra es Virgo. Ya tiene una gran falta de elemento tierra en su carta. Esto significa quedarse atrás de lo que trae el elemento tierra. Desde esta ubicación, podemos ver que tienen algunas dificultades para asentarse, encontrar su lugar y enraizarse. Además de ser poco práctico y desordenado a veces, también tiende a retraerse en relaciones con altibajos. Es posible que haya asumido responsabilidades a una edad muy temprana. Vamos al signo solar. El sol de Hand está en Sagitario y en la segunda casa. A menudo vemos energía de transmisión solar en Hand. El planeta regente de Sagitario es Júpiter. Por lo tanto, son personas optimistas. Puede dar fanatismo a veces. Si bien el intenso efecto escorpión de su carta la convierte en una mujer con un mundo más interior, en este puesto adquiere una estructura muy aventurera y alegre. Sagitario también se trata de creencias. Sabemos que Hand está interesada en el yoga y la meditación. Dice que viajar le hace muy bien y siempre está buscando los significados detrás de lo visible. Dado que la segunda casa se trata de recursos, revela un personaje que se busca a sí mismo en sus recursos financieros. Piensa que la autocreación es siempre el éxito y la libertad financiera del individuo. Expresando de vez en cuando que logra todo por sí misma, Hand también muestra que el éxito se creará solo con esta posición. La segunda casa es la casa del dinero. Muestra que la persona ganará dinero con su carácter y habilidades existentes. Cuando miramos otras ubicaciones y ángulos en el mapa, vemos claramente que es un mapa que promete flujo de dinero fácil y suerte. Esta posición también crea un carácter consciente que sabe dónde gastar el dinero. Hand ocasionalmente afirma en sus entrevistas que no está obsesionada con las marcas. Podemos llamarlo el ángulo que soporta esta situación. Otro signo que es tan importante como lo es el signo solar, signo de la luna. La luna muestra nuestro mundo interior, nuestras emociones y, de hecho, nuestro yo interior. Así como el sol es donde brillamos, formando nuestra identidad y personalidad, la luna en realidad muestra el mundo interior que nos define, las emociones y la forma en que gobierno, las motivaciones que buscamos para la seguridad. La luna en Aries muestra a una mujer que está experimentando ráfagas de energía y definitivamente está buscando acción para expresar sus sentimientos. El signo de la luna nos da información sobre nuestra madre y también muestra la visión de la persona hacia la maternidad en las cartas de las mujeres.
Esta posición otorga el estatus de tener una madre guerrera. Hand dice que a menudo aprendió a mantenerse erguida y pelear con su madre. La luna está en una energía femenina, pero puede crear conflicto en un signo masculino como Aries. Hay entrenadores o no quieren la maternidad o son madres a una edad avanzada. Esta posición crea mujeres orientadas a la carrera y, al mismo tiempo, a menudo podemos ver que las personas que tienen razón pero que son injustas tienen esta posición. La luna en la sexta casa puede mostrar una persona internamente inquieta. Pueden encontrar la paz interior ayudando y beneficiando a los demás. Las personas en esta posición a menudo forman vínculos emocionales con sus compañeros de trabajo. Podemos decir que esta posición apoyó la participación de Hand en rumores de amor con sus amigos en los proyectos en los que participó de vez en cuando. Mercurio muestra nuestra estructura mental y forma de pensar. Desde esta posición, podemos entender la forma de pensar de Hand, cuyo Mercurio está en Escorpio y en la casa 2. También da información sobre nuestras habilidades de comunicación. Mercurio es en realidad Hermes en la mitología griega. Este dios mensajero también es oportunista y curioso. Está regido por Géminis y Virgo. Dado que Escorpio es una naturaleza fija, puede crear cierta rigidez. Además, vemos a un personaje sospechoso y misterioso. Indica una comunicación decidida y ambiciosa. A veces puede ser demasiado franco, y esto incluso puede convertirse en un caso de negocios. Da un buen rasgo de carácter reservado y reservado. Tiene una fuerte intuición en la comunicación y puede decir si una persona está mintiendo. Esta posición da una estructura relacionada con el ocultismo. Nuevamente, esta posición le permite ganar dinero de muchos trabajos diferentes, no solo de un trabajo, y vemos esto en Hand. La postura tranquila del jugador, que está frecuentemente en la agenda con las críticas que recibió en su momento, es nuevamente gracias a Mercurio Escorpio en su segunda casa. Llegamos a Venus y Marte, nuestras energías masculina y femenina. Si nuestro Marte significa luchar, en Venus se trata de disfrutar de lo que hemos logrado, la belleza y el placer. Venus de Hand está en Escorpio en la casa 2 y Marte está en SG exactamente en el borde de las casas 2 y 3. Dado que el planeta regente de Marte es Escorpio, Venus y, naturalmente, los problemas representados por Venus pueden ser un poco problemáticos aquí. Venus en la casa 2 muestra ganar dinero con actividades artísticas. Venus Escorpio también otorga el poder de impresionar fácilmente a las personas y arrastrarlas tras de sí. Marte en Sagitario revela una personalidad que lucha por sus propias verdades e ideales. Las mujeres de Marte Sagitario ponen sus objetivos por encima de todo. También puede revelar una estructura sexualmente inestable. Lo que le gusta hoy puede no gustarle mañana. Marte en la segunda casa no teme el riesgo en los asuntos financieros y apoya al propietario de la carta en los avances audaces. En las cartas femeninas, Marte es el atractivo tipo masculino, el Sol indica el tipo de hombre con el que le gustaría casarse. El mismo signo zodiacal rige estas dos posiciones en la carta de Hand Ercel. Esto demuestra que Hand quiere combinar su vida con alguien que encuentre realmente atractivo, con quien pueda pelear, que sea divertido y entretenido, pero que tenga su propio sistema de creencias y esté profundamente apegado a su pasión. Al mismo tiempo, parece que busca una unión donde pueda transitar libremente, con altibajos. Es posible decir que encontrarás lo que buscas en hombres con el arquetipo del signo de fuego. Además, como el ascendente es Libra, el signo descendente aparece como Aries. Esto definitivamente demuestra que puedes ser feliz con hombres con un alto elemento de fuego. Ekinmet Daimaz, uno de los exnovios de Hand Ercel, Murat Dalkilik es Leo. Podemos ver fácilmente que Hand se siente atraído por los bomberos. Echemos un vistazo a la subida. Por último, como mencioné, el ascendente es Libra. Cuando este signo regente de Venus se coloca en la primera línea de la casa, es decir, ascendente, le da a la persona una belleza física verdaderamente especial, una personalidad armoniosa y un desarrollado sentido de la justicia. El regente del ascendente parece estar colocado en la casa 2 de Escorpio. Hay un profundo deseo de revelar lo oculto aquí y le gusta jugar al detective. Ya vemos que hay muchos efectos de Escorpión. Esto le dio a Hand la oportunidad de tener ojos profundos y significativos.
Punto MC, es decir, el ápice. Cuando miramos el punto de carrera, en otras palabras, vemos que está asentado en el signo de Cáncer. Esto significa que puede tomar decisiones emocionales en su vida comercial y profesional, y comprende y controla rápidamente el estado de ánimo de su audiencia. Esta posición, que revela una personalidad empática, crea una estructura que disfruta del servicio, ya que el señor 10 está en el 6. Esta posición también le da a la persona una afición por la fama. Miremos también a Júpiter y Saturno. De nuevo, Júpiter está en Escorpio en la casa 1 y Saturno en la casa 5 en Acuario. Esta posición de Júpiter le da suerte a la persona y también le da interés en temas como la psicología y el desarrollo personal. La persona en esta posición siente curiosidad por la muerte y el más allá. La posición de Saturno indica que puede ser atraído por hombres mayores. También indica que uno puede ser probado con amor y evitar asumir la responsabilidad de un niño junto con otros aspectos de apoyo. Aquí, la ansiedad de quedarse atrás puede ocurrir desde una edad temprana. Llegamos a Quirón, el sanador herido, uno de los lugares más importantes. Quirón está en Virgo en la casa 11. Dado que los signos en esta posición han cambiado durante muchos años, los planetas de la misma generación Neptuno, Urano y Plutón se estudian con más posiciones de casas. Quirón está representado por una llave y muestra la herida profunda dentro de uno mismo, pero también sanará a las personas a través de este canal. La casa 11 es la casa natural de Acuario y está relacionada con la energía colectiva. La incomprensión en la sociedad, el aislamiento de la sociedad, los círculos problemáticos de amigos traen. Tener un lugar en la sociedad y ser aceptado puede ensuciarse. Sabemos que Han Derzel perdió mucho peso después de ser intimidado y tuvo muchas cirugías plásticas. Tuvo que pagar estos precios para hacerse aceptar por la sociedad. Esto también está respaldado por los ángulos hechos por Quirón. Cuando observamos la distribución general del mapa, vemos un mapa en forma de cuenco. Los mapas con esta forma aumentan la influencia de Escorpio, al tiempo que revelan un personaje que sabe divertirse consigo mismo. Siempre revela los éxitos que ha logrado en su vida transformándolos después de las crisis que ha vivido. Es uno de los resultados de ese efecto que salió fortalecida del bullying que sufrió y participó en muchos proyectos, y como dijo después de la muerte de su madre, encontró fuerza en su trabajo y se levantó aún más al abrazar su trabajo. Algunos efectos de sombra de estos indicadores se pueden enumerar como aislarse de vez en cuando y necesitar descansar y tener el deseo de ser aceptado en la sociedad. Al mismo tiempo, vemos que nació en la fase de la luna creciente. Si bien esto crea un compromiso en la persona, también da perfeccionismo. Ella tiene la energía de Virgo y como Han también es un signo de sombra, podemos ver que neutraliza cosas que no existen en ella trabajando y planificando. Podemos ver fácilmente que es un buen oyente y una persona armoniosa con una comunicación fuerte, apoyándola con el efecto de las escalas ascendentes. Cuando observamos algunos ángulos importantes, se destaca el triángulo Luna-Sol. Otro indicador de un carácter armonioso en las relaciones con el sexo opuesto. El punto que nos llama la atención como un aspecto problemático es Saturno en cuadratura con Plutón. Este aspecto da engaño y celos. Puede dar un carácter vengativo y a veces vengativo. Especialmente en las relaciones, se puede ver el efecto de no saber lo que uno quiere. Venus-Neptuno sextil es un muy buen aspecto para los artistas. Se trata de moda y ropa. Las personas con este aspecto en sus gráficos son personas creativas con una visión de la moda, y pueden hacerlo sin entrar en el lujo. MC Trine Venus en realidad dio la señal de que sería popular hace mucho tiempo. Este aspecto, que permite sobresalir con belleza y estética en la vida empresarial, ha sido completamente trabajado por Han. Finalmente, la carta del tarot de Han de este año es Santa. Esto da el efecto de obtener varios entrenamientos, casarse y participar en algunos asuntos oficiales con el Estado para mejorar uno mismo profesionalmente en el próximo año. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Estén atentos para nuevos vídeos. Que tengas un lindo día.